Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de reiniciar con las actividades de este año del Pensando lo Vincular. Como siempre, esperando unos minutitos para que se conecten los más que puedan. Este ciclo cuenta hoy con una invitada especial para la PPG, María Laura Méndez, que hago brevemente esta presentación, pero después formalmente daremos más detalles de esto. Queríamos decirles en el espacio del Pensando la Vincular que este año vamos a trabajar con temas que venimos trabajando el año pasado, que son afectaciones, cuidados, trama social, clínica contemporánea. Los integrantes del equipo este año son Elida de Rienzo, Susana Matus, Beatriz Iskovich y quien les habla, Greta Brofi. Antes de empezar con la propuesta de hoy, vamos a acercarles un poco y convocarlos a que vean una serie de múltiples propuestas que tiene la APPG y que vamos comunicando cada día en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en Instagram. Este año tenemos seminarios, cursos, presentaciones científicas, presentaciones de libros, así que cuando quieran tomar más detalle de esto, los invitamos a ver nuestras redes y las diferentes vías de comunicación. Participarles también que estamos muy contentos porque este año la PPG va a ser el hospedador, coordinador de la 10ª jornada Clínicas entre instituciones psicoanalíticas, similitudes y diferencias en el modo de pensar la clínica. Se va a trabajar el caso de Mi historia con Héctor, un paciente difícil de Alejandro Fonsi. Esta jornada se va a presentar el 9 de septiembre, pero desde el principio de mes ya están las inscripciones abiertas. Si quieren tener más información de esto, pueden ir a la página de la asociación y encontrar el link, y si no, en los diferentes espacios que la jornada ha abierto, como 10ª jornada, Facebook, Instagram, pero estamos contentos de esta propuesta y que la PPG está coordinando y acompañando este año. También por otro lado, les voy anticipando algunas de las actividades de mayo del Pensando. Este año, en mayo tenemos una propuesta de una construcción que va a ser específicamente para socios, porque se va a trabajar sobre las 34 jornadas anuales de la PPG, 70 años pensando lo vincular. El título es Cartografías del Sufrimiento Vincular, Cuerpos, Mundos y Éticas. Y la presentación va a estar a cargo de Vanessa Bianchi, Lidia Ponce, Silvia Ubiña y Daniel Weisbrot. Va a coordinar Nelia de Rienzo. Y el 19 los vamos a esperar con un tema interesante, que es Psiquiatría y Trabajo en Equipo, coordinado por Susana Matus. Esta actividad sí va a ser abierta y los esperamos el 19 de mayo. Bueno, pasamos a la actividad de hoy, y la propuesta que tenemos para inaugurar esta presentación es una mirada de ciertas perspectivas que tiene María Laura Méndez y que nos acerca hoy, y el título es Deleuze y el cine, otra forma de mirar. Nos convoca además porque María Laura gratamente nos acompañó en el final del ciclo, con el cierre de un encuentro muy especial que tuvimos, y aceptó acompañarnos en el inicio de este ciclo, así que se lo agradecemos. Para quien no conoce a María Laura, que son pocos, porque seguramente muchos de nosotros estamos acá para escucharla, pero se las presento porque es antropóloga, doctora en educación, docente, bueno, escribe, pero sobre todo creo que agradecemos que es una pensadora. Lo hablábamos hace unos minutos y la verdad es que María Laura siempre nos abre perspectivas. Y si bien el eje de trabajo hoy es el cine, siempre nos aporta de diferentes maneras. Está dictando además su seminario actualmente en la PPG sobre Guattari,
Y para pasar a situaciones un poco más estrictas o técnicas en cuanto a la presentación, primero le vamos a dar la bienvenida a María Laura. Muchas gracias, María Laura. Ella va a hacer su presentación y después abriremos los micrófonos para que, de acuerdo al orden en que levanten la mano o escriban en el chat, podamos ir abriendo las posibilidades del diálogo, comentarios, preguntas, y que se construya un poco la experiencia conjunta. Así que bueno, si me olvidé de algo que puede ser, recuerden ir hacia otros espacios de información como nuestras redes. Esta actividad y otras del Pensando se pueden encontrar en YouTube. Y empezamos entonces hoy con Deleuze y el cine, otra forma de mirar, que nos los va a presentar ahora María Laura. Bienvenida, María Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Greta, por todo, por la presentación. Muchas gracias, como siempre, a la asociación por permitir estos espacios, que sin duda son fundamentalmente espacios de pensamiento. Y en este caso, bueno, sí, agradecerles que me tocó el año pasado cerrar el ciclo de Pensando lo Vincular y abrirlo este año, ¿no? Realmente es un gran honor esto, pero también es una gran responsabilidad, como siempre, ¿no? Uno cuando se enfrenta a esto dice, bueno, pero si no sale bien esto, ¿no? Porque también son las dos cosas, ¿no? Es una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco cuál fue la propuesta, porque en realidad esto vino de una propuesta que yo le hice a la asociación hace creo que 3 años, para trabajar esta parte de la obra de Deleuze, que es Deleuze y el cine, que es, digamos, de su extensísima obra de pensamiento, fundamentalmente, la última parte, ¿no? Porque la última parte de Deleuze, para decirlo de alguna manera, fue esta, primero dedicarse a escribir los 2 tomos sobre cine, y después a dar las clases sobre cine, que sobre esto hemos basado el seminario. De mi parte les cuento que fue una aventura, es una aventura. Este seminario, que yo no lo llamo seminario, sino realmente taller, ¿no? Es un taller y nosotros vamos a ir viendo qué significa que algo sea un taller, ¿no? Cuando hay taller se construye algo, se construye, se hace algo, ¿no? Es como hacer algo con las manos. Un taller nos hace imaginar que estamos trabajando algún material, ¿no? En este caso, justamente el material que hemos trabajado durante estos años, porque algunas de los participantes del taller están hace 3 años, y otros se han ido incorporando, han estado 2 años y medio, etcétera. Bueno, ha sido amasar, yo diría, la obra de Deleuze, ¿no? Amasarla. Y cuando uno, obviamente, amasa algo, se produce algo diferente, ¿no? Sí. Es como que el amasado, en cualquier amasado, uno lo que hace es transformar la composición molecular de la materia. Bueno, acá pasó lo mismo, ¿no? Hemos también un poco transformado lo que Deleuze nos propone. De mi parte fue un poco un atrevimiento. Yo hice con este taller una especie de experiencia a la manera de Jacotot, ¿no? De lo que nos dice Rancière de Jacotot, que uno puede transmitir lo que no sabe. Y esto es así, en realidad yo creo que no es que sea que a veces uno transmite lo que no sabe, siempre transmite lo que no sabe, porque al transmitirlo se va modificando, ¿no? Entonces, es también una perspectiva distinta del saber, ¿no? Y de la transmisión. Y esto fue porque por suerte este año continuamos, un trabajo colectivo. Un trabajo colectivo hecho por un grupo de gente, el cual por eso no quiere decir nada que yo lo coordine, porque indudablemente ha sido y es una experiencia colectiva muy interesante, que nos ha producido como siempre transformaciones, ¿no? Cuando uno hace un trabajo
cuando uno hace cualquier trabajo, ¿no? Que siempre de alguna manera es colectivo, pero en este caso además es colectivo porque están las personas con las cuales trabajamos. Este taller empezó siendo presencial y después continuó justamente en la virtualidad. Hemos ido produciendo algunas cosas y por supuesto produciéndonos a nosotros mismos subjetivamente en este trayecto. ¿Por qué Deleuze se le ocurre trabajar el cine? Esa sería la pregunta que uno se hace, ¿qué se le ocurrió a Deleuze trabajar el cine? Y acá van dos cosas yo quiero señalar, ¿no? La primera es que Deleuze dice, como hipótesis, que el cine, la experiencia del cine, cosa que es un poco relativa para todos nosotros, que nacimos con el cine. No todos nosotros hemos nacido con el cine. Creo que ahora no existe ninguna persona, generacionalmente, porque por supuesto que las experiencias son muy distintas, generacionalmente que todavía haya nacido antes del cine. ¿Y qué es lo que hace el cine? Dice Deleuze en principio, y eso lo vamos a desarrollar, cambia la percepción, cambia el régimen de percepción. Y por eso, como hipótesis, lo que él dice es, por primera vez tenemos una experiencia nueva de percepción que es percibir el movimiento. Y por lo tanto, esta nueva experiencia de percepción necesita una nueva filosofía. Yo agrego, bueno, siempre agrego algo, porque uno cuando lee también agrega, ¿no? Porque, bueno, sí, pero también se podría haberlo dicho. No importa si lo dijo o no lo dice el autor que se trabaja, ¿no? No importa. Y ahora vamos a ver justamente que eso también es una experiencia en la cual Deleuze, yo diría que nos deleita, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay que hacer una nueva filosofía, dice Deleuze, y yo agrego, y una nueva epistemología. O sea, una nueva manera de acercarse, de trabajar el conocimiento. ¿No? Que en el modelo, justamente, en el modelo teológico metafísico, siempre tiene que ver con lo que no se mueve, con lo que es fijo, con lo que es eterno, mejor dicho, con la fantasía de fijeza y eternidad, porque evidentemente fijo y eterno no hay nada, pero sí la fantasía, ¿no? Que nos ha atravesado en toda la modernidad, y también a partir, como dice Deleuze, de la metafísica clásica y de la teología. Entonces, la primera hipótesis de Deleuze, ¿por qué Deleuze se mete con el cine, digamos? ¿Por qué insiste con el cine? Bueno, insiste por eso. Insiste porque él dice que toda la filosofía se ha basado en la fijeza, o en algo fijo que puede producir el movimiento, pero que en principio el valor está justamente en la fijeza, ¿no? En algo que no se modifica. Esto supone entonces un régimen de determinación y, como yo les decía, un régimen de conocimiento. El cine, al introducirnos, según su hipótesis, y ahora vamos a trabajarlo un poquito, en una nueva experiencia de percepción, entonces necesitamos nuevas experiencias de pensamiento. Yo les voy a pedir que, si no está claro, me digan, ¿no? Más allá de que no haya una intervención y que las intervenciones directas las hagamos al final, Sí. si algo no se entiende, levantan la mano, dicen, no se entiende nada, bueno, así lo repetimos, ¿no? Yo habitualmente saben que hago eso porque me parece que es lo más lógico, ¿no? Así que, por favor, aunque vayan guardándose las preguntas para después, tal como está organizado el dispositivo de este espacio, si no se entiende, me avisan. Si no está claro, me avisan. Entonces, por un lado, Deleuze les decía esta hipótesis. Segunda hipótesis de Deleuze, que está trabajada en sus textos y en sus clases, es que el cine nos pone en evidencia y frente a otro régimen de signos. Esta era un largo trabajo que realizan con Guattari, sobre todo en 1000 mesetas, en donde ponen en cuestión la hegemonía del régimen significante.
Y el cine nos pone frente a esto constantemente. Y eso es muy importante como experiencia de conocimiento, e incluso como experiencia de vida, por supuesto, ¿no? Así que bueno, vamos a trabajar esos dos aspectos que a mi juicio, uno está muy explicitado por Deleuze, el otro tal vez no tanto, aunque sí está trabajado permanentemente en sus textos, ¿qué nos da de nuevo el cine, ¿no? Aunque para todos nosotros no es nuevo, porque como dijimos, hemos nacido, por suerte creo, que si yo si será una suerte o no, con el cine, o sea, con esta imagen que está en movimiento. Fíjense cómo lo interesante a su vez es lo que hace Deleuze. Deleuze, para poder trabajar esta idea de la imagen en movimiento, toma a un filósofo que él ya había estudiado, que es el segundo de los filósofos que estudia Deleuze en lo que podríamos decir su primera etapa de producción, que es el trabajo sobre los filósofos, ¿no? Un trabajo no cronológico. El segundo filósofo que él había trabajado era Bergson. Es decir, en general vieron que Deleuze se ha dedicado a traer personajes no hegemónicos. Trabajó primero Hume, después trabajó Deleuze, después trabajó Bergson, después trabajó Nietzsche, después trabajó Spinoza, hizo un breve trabajo sobre Kant, sobre Rousseau, y después trabajó Foucault. O sea que no respetó ninguna cronología ni ninguna historia lineal de la filosofía. Bueno, él retoma de nuevo las hipótesis que había trabajado en su texto sobre el bergsonismo, y justamente usa, digamos, para decirlo de alguna manera medio rápida, conceptos de Bergson para trabajar el cine. Pero partiendo de una hipótesis extraña. Bergson estaba en contra del cine. Por lo menos eso escribe Bergson en 1907. Imagínense ustedes que el cine de 1907 tiene poco que ver con el cine que nosotros, por suerte, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero bueno, Bergson, ya vamos a ver por qué, se opone al cine. Pero lo mismo lo toma Deleuze. Eso me parece, digamos, eso para entender cómo trabaja Deleuze los autores, ¿no? Toma para trabajar el cine un autor que está en contra del cine. Bueno, uno diría, pero ¿y para qué lo toma? Bueno, lo toma porque para lo que Deleuze había postulado y siguió trabajando después, es que Bergson es el primer filósofo en Occidente, obviamente, ¿no? Estamos hablando de la filosofía occidental, por favor, ¿no? Que esto quede claro. El primer filósofo que trabaja el movimiento. Que trabaja el movimiento de una manera muy distinta a la filosofía clásica o a la teología, o a la filosofía moderna. Trabaja el movimiento como aquello que dura, para poner un término bersoniano, ¿no? Aquello que tiene duración. Ese es otro concepto de Bergson. O sea, toma tres conceptos, cuatro, diría, conceptos fundamentales de Bergson. El tiempo, el movimiento, la duración y la memoria. Son los cuatro elementos de Bergson que va a tomar Deleuze para trabajar el cine. ¿Por qué? Porque la hipótesis de la que parte Bergson es que la filosofía nunca se ocupó del movimiento. Porque, obviamente, porque la filosofía de Occidente se podía ocupar del movimiento. Si el movimiento está pensado a partir de un motor inmóvil, ¿no? Propuesta aristotélica, y ese motor inmóvil tiene mucho más valor que el movimiento que genera, o sea, que aquello que es el generador tiene más valor que lo que genera. Esto es, atraviesa esta idea tanto la filosofía, la metafísica, la teología y la filosofía moderna, ¿no? Bueno, entonces no se puede ocupar del movimiento, porque además siempre se confundió el movimiento en relación al espacio y en relación al tiempo. Entonces se estudió, se pensó el espacio, se pensó el tiempo,
pero no esto que transcurre en el espacio y en el tiempo, que no se puede confundir con el espacio y el tiempo. O sea, el movimiento no es el espacio que recorre un móvil cualquiera, ni tampoco el tiempo que transcurre en ese movimiento. Es decir, el movimiento es otra cosa, es independiente del espacio y del tiempo. Esto es una idea que cuesta mucho de pensar porque el movimiento no tiene representación. O sea, el movimiento se inscribe en la propuesta, me parece, heraclitiana del devenir. Justamente el devenir no tiene representación. Después, la historiografía, bueno, se ocupó de pensar la historia, que no es el devenir, es otra cosa, y de conceptualizar la historia, que no es el devenir. Con el movimiento pasa lo mismo. ¿No? Con el movimiento pasa lo mismo porque el movimiento es irrepresentable. ¿No? Nosotros nos representamos elementos fijos, ¿no? No aquellos que permanentemente, insisto, con la idea de duración, porque justamente Berzón va a decir, bueno, el movimiento es lo que dura, pero dura transformándose. O sea, que mientras se mueve, no es lo mismo. Fíjense, ¿no? Acá estamos viendo por qué nos dificulta tanto pensar en movimiento. En el movimiento no hay identidad. En el movimiento hay diferencia, porque ese mismo movimiento produce permanentemente la diferencia al diferir, digamos, ¿no? Entonces, en una filosofía que no pudo conceptualizar, porque en realidad tal vez no se pueda, la diferencia, o que no pudo pensar en términos de diferencia y que privilegió lo fijo y la identidad, como aquello que no se modifica, que bueno, da cierta seguridad, digamos, ¿no? Es de última, en la modernidad se va a traducir en las filosofías de la certeza, claramente. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Entonces, es muy difícil tener una postura filosófica del movimiento. ¿Qué es lo que hace Berzón a su manera, digamos, ¿no? Por supuesto, todos los filósofos hacen algo a su manera y parten de un presupuesto, por supuesto, si no, no se puede pensar, ¿no? El presupuesto del que parte Berzón es que el movimiento es permanente, todo se mueve permanentemente, pero al moverse se transforma. Y eso es la duración. Ahora, fíjense, ¿por qué Deleuze lo toma para pensar el cine? Porque insiste en esta hipótesis de Deleuze, ¿no? Es la primera vez que podemos percibir movimiento. Pero ustedes me dirán, no, porque siempre percibimos movimiento, ¿no? Percibimos movimiento, las cosas se mueven. Sí, pero lo que no se mueve, por suerte, es el plano. Las cosas se mueven sobre un plano fijo. Porque, ¿qué pasa? Cuando se nos mueve el plano, ¿qué decimos? Que estamos mareados. El plano necesariamente en la percepción corriente, digamos, es fijo. En cambio, en el cine, lo que hace que el cine sea cine es que los planos sean móviles. ¿Se entiende esto? Lo que se mueve es el plano, además de que se mueven los elementos que se han elegido para que estén en el plano, ¿no? Claro, no nos extraña porque hemos tenido prácticamente desde que nacimos la experiencia de ir en ese entonces a una sala cinematográfica y ver esto, ¿no? Ver que el plano se iba moviendo, además de los personajes, ¿no? Bueno, o sea, no nos llama la atención. Sin embargo, es una gran novedad para la percepción, que se mueva el plano, que cambie el plano. Y eso es el cine. Indudable, eso es el cine. Cuando en el cine no se mueven los planos, es solamente una proyección fotográfica. A veces hay
bueno, hay formas de cine de hacerlo también de esa manera, ¿no? Pero en realidad uno podría decir, bueno, eso no es el cine. El cine lo que nos da a ver es este movimiento permanente. ¿No? Fíjense que él separa su trabajo de cine en dos partes, ¿no? Lo que llama imagen-movimiento y lo que llama imagen-tiempo, que es como más misterioso todavía, ¿no? La imagen-movimiento, bueno, nos ocurre que es más familiar para entender que siempre en el cine algo se mueve, ¿no? Permanentemente. Bueno, Deleuze va a decir que en realidad hay dos maneras en que se pensó el movimiento en la filosofía clásica y posteriormente en la modernidad. En la filosofía clásica, lo que se hacía para pensar el movimiento es pensar en movimientos privilegiados. O sea, si el movimiento lo pensamos en términos de fijeza, esa consecuencia de pensar el movimiento en términos de fijeza, o sea, de términos de algo se mueve de acá para acá, entonces lo que se tenía en cuenta el movimiento son los puntos privilegiados de este movimiento, no lo continuo del movimiento, ¿se entiende? No lo continuo del movimiento, ahí está la diferencia, ¿no? El continuo permanente, digamos, del movimiento es una manera de percibirlo. La otra es puntos privilegiados, como por ejemplo podría ser lo que hacía, porque hoy ya está tan complejo esto que ya no se puede pensar en términos absolutos, la escultura, ¿no? Una escultura, lo que marca, una escultura es, bueno, un caballo en un momento del brío máximo, ¿no? Y ahí hace esta escultura marcando esos músculos tensos del caballo. Eso. Bueno, todo excelente, pero es un momento privilegiado, es como si el tiempo se detuviera en eso. Entonces, lo que le preocupaba a Berzón es que el tiempo no se detiene. El caballo trota, se mueve, ¿no? Cuando se empieza a tener otras técnicas de fotografía, se ve que hay un momento en que en este movimiento del caballo, el caballo queda en el aire, y eso no lo percibimos, ¿no? Bueno, el cine permite eso, permite ver el movimiento, pero no en tiempos privilegiados, sino en un tiempo continuo. Para eso, técnicamente, se inventó lo que se llamó la cinta perforada, que es lo que permitía pasar continuamente, ¿no? En las antiguas proyecciones. Esto ya no es así, pero en las antiguas proyecciones era la perforación de la cinta que nos permite ver la continuidad del movimiento, ¿se entiende? Y eso es lo que es el cine. Antes de eso no hay cine, dice Deleuze, ¿no? Si no sería como un continuo, pero de fotos fijas. Y todavía podemos ver alguna técnica cinematográfica que use este dispositivo, pero justamente nos molesta, porque lo que nos hace en general, ¿no? Gozar del cine es ver la continuidad del movimiento, no que sean, ¿no? Fotos sueltas. Bueno, esto es simplemente una especie de técnica en la fotografía. Ahora, ¿qué decía? ¿Por qué se oponía Berzón al cine? Porque decía algo que es cierto. Decía, sí, nos produce esa imagen movimiento, pero por medios artificiales. Bueno, lo que dice Deleuze es que es lógico que lo produzca por medios artificiales, ¿no? Porque de última, lo que hace el cine es reproducir un movimiento. Y esta reproducción siempre se hace por algún medio de artificialidad. Ahora, lo que a él le importa, o lo que a Deleuze le importa, digo, es el efecto que produce, por más que sepamos que este movimiento sea artificial. ¿Se entiende? Pero nuestra percepción no es artificial. Bueno, si después uno se pone a estudiar esas cosas, se entera de que esto, bueno, sí, eso es otra cuestión, pero en realidad nosotros no lo percibimos el efecto de ese artificio.
¿Qué es lo que le interesa? Bueno, ver a Deleuze, ¿no? Justamente. Cómo se produce entonces estas dos facetas que nos introduce el cine, que es la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. En donde, a partir, por supuesto, de la complejización técnica, por supuesto, nos va introduciendo en otras experiencias. Ni que hablar, porque Deleuze no llegó a eso, ¿no? A hablar hoy, por ejemplo, del cine expandido o de la escultura expandida, ¿no? Que a eso Deleuze no llegó. Bueno, a otra manera, que ya el cine no es una sola pantalla, sino que pueden ser varias pantallas simultáneas, lo cual implica otra experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, de alguna manera hay dos cosas acá. Cambió nuestra percepción y uno tendría que decir, bueno, y también introduce otra dimensión de sensibilización. Hay un autor, un director francés, que se llama James Epstein, que en el año 47 escribió un texto muy cortito en realidad, que yo se los recomiendo, está editado por Cactus, ahora se puede conseguir, que se llama El cine del diablo. Es un texto hermosísimo, cuya hipótesis fundamental es por qué el cine fue atribuido al diablo. Se prohíbe en principio, la Iglesia fundamentalmente prohíbe ir al cine. ¿Por qué? No tanto por lo que se podía mostrar en el cine, fíjense, sino, él dice, ¿no? Sino por el movimiento, porque el movimiento es atribuido al diablo porque justamente la fijeza es atribuida a Dios, ¿no? Entonces, la hipótesis de Einstein dice, como nuestras religiones no son monoteístas, se dicen monoteístas, pero no lo son, porque hay un Dios del bien y un Dios del mal, o sea, está Dios y está el demonio. Bueno, entonces todo lo que se mueve, lo que se transforma, lo que no tiene una forma definitiva, es atribuido al demonio. Por lo tanto, el cine, ¿no? El cine es obra del demonio. Bueno, imagínense ustedes ahora, ¿no? Cuando los chicos se introducen en la imagen movimiento casi antes de nacer, ¿no? Cuando uno ya los ve con las imágenes cuando todavía ni hablan. Bueno, justamente esto está muy lejos, en el año 47, cuando él escribe este texto, y da distintos ejemplos de cómo todo aquello que es móvil y se transforma es atribuido al demonio. Bueno, Deleuze toma este texto también en algunos datos bibliográficos que da uno muy especial, ¿no? Se lo atribuye a este señor Einstein. Así que bueno, se los recomiendo porque es un texto muy fácil de leer, además muy entretenido, y para dar cuenta de lo que hoy nos resulta muy extraño, ¿no? De que el movimiento esté atribuido a una especie de influencia maligna, ¿no? O sea, influencia demoníaca. Bueno, ¿cómo se le ocurre a Deleuze pensar entonces esta imagen-movimiento? Y ahí va a trabajar con una serie de directores, una serie o sea, el cine europeo y el análisis que hace él es el cine europeo y del cine norteamericano de los años anteriores a los años 80, porque él el seminario lo dicta en el 82. Imagínense todo lo que podemos agregar nosotros, ¿no? Todo lo que se ha producido en el cine en el 82 ahora. Bueno, por supuesto, algunas de las propuestas son del cine clásico, ¿no? Sobre todo el análisis que hace del cine francés, por supuesto, ¿no? Pero también del cine alemán, el cual va a darnos una especie yo diría, de hipótesis acerca de las distintas formas de imagen-movimiento, ¿no? Las distintas maneras en que se produce esta imagen-movimiento, entendiendo siempre que
en el cine lo que se va a mover permanentemente es el plano, ¿no? O los planos, depende, el plano o los planos en el cine. Muy bien. Y que para eso es necesario dar cuenta de cuál es el encuadre del plano, o sea, qué va a entrar en el plano. Esto es lo que hace un director de cine, piensa primero qué elementos entran en ese plano, elige los planos, ¿no? Filma, digamos, eso, y posteriormente tiene que realizar la operación que a mí me parece más interesante del cine, que es el montaje. ¿Por qué me parece a mí la operación más interesante del cine? Porque el montaje es lo que hacemos permanentemente, ¿no? Seleccionamos siempre algo, algunas cosas, puede ser, depende de cada actividad, y lo relacionamos de otra manera. Eso es el montaje, ¿no? Si el cine, o sea, la manera de filmar, se filman escenas, a veces se filman escenas en un mismo escenario que después no tienen continuidad en lo que va a ser la película, ¿no? Sino que se seleccionan las escenas y se las relaciona de otra manera. Eso es el montaje. Fíjense si ustedes en su actividad clínica no hacen montaje todo el tiempo, ¿no? La actividad clínica es una actividad de montaje, como la actividad de investigación es una actividad de montaje, ¿no? Uno toma una serie de elementos y después los relaciona de otra forma, no como estaban relacionados, como no responden a la sucesión ya, ¿no? Responden a una propuesta que uno tiene para hacer ese montaje, ¿se entiende? Es decir, oye, es fácil ver una película y decir, bueno, pero si esas imágenes se cambia la sucesión de las imágenes, hago otra película, o sea, podría haber hecho otro montaje, ¿no? El cine permite eso, ¿no? Que es maravilloso, la producción, y es una manera de pensar la producción, ¿no? La producción es de alguna manera siempre un montaje. Cuando uno trabaja, ¿qué es lo que hace Deleuze con Berzón? No lo trabaja linealmente a Berzón, toma algunos elementos y los relaciona con otros. Eso es un montaje. O sea, si bien el cine nos ha presentado como método el montaje, yo así lo postulé también en mi tesis de doctorado, la investigación requiere como método el montaje, que uno hace de autores diferentes, de ideas distintas, que puede combinar, mezclar, no quiere decir que estén bien combinadas o mezcladas, quiere decir que es la propuesta, ¿no? Un montaje que no tiene por qué ser cronológico, lo que hace Deleuze con los filósofos es también un montaje, es pensar otra línea de la filosofía. Bueno, por lo tanto, ese método cinematográfico sin el cual no hay cine, ¿no? Sin el cual no hay cine. Mejor dicho, podría haber cine, porque nosotros hemos visto algunas películas en donde justamente se piensa la película sin montaje, ¿no? Se filma en continuidad. Es una técnica posible. Pero eso ya es montaje también, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre todo el grupo Dogma, las películas que vimos hace años de ese grupo filmaba así, filmaba lo que iba pasando, lo que iba sucediendo, pero previamente el director tiene que tener en su cabeza que quiere filmar, ¿no? O sea que el montaje en este caso lo hace previo el director, ¿se entiende? Si no, no se puede hacer. Si no, no se puede hacer. Es decir, uno siempre hace montaje, casi yo diría en el pensamiento, ¿no? Por suerte, ¿no? Cuando mezcla, combina y sale otro producto, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces esa es la propuesta de pensar el cine con esas nuevas formas de lo que significa un encuadre. A ustedes les es muy familiar pensar en términos de encuadre, ¿no? Podría ser o no dispositivo, hay que discutirlo. Tengo que saber qué pongo en la escena, qué elementos y cómo, en qué lugar y cómo los combino, sobre qué plano o planos y cómo muevo esos planos y qué desencuadres se mueven en los planos.
Bueno, a partir de esta historia que nos hace Deleuze, él postula que hay una serie de imagen-movimiento, siempre en el cine es imagen-movimiento, ¿no? No hay cine si es imagen fija, por supuesto, no hay cine, será otra cosa, pero no es cine. La imagen-movimiento, hay distintos tipos de imagen-movimiento. Y él nos dice entonces, fundamentalmente, que hay un tipo de imagen, que es lo que él denomina imagen-percepción, que serían las imágenes en donde supuestamente claro, siempre hay un ojo, en este caso es el de la cámara, ¿no? Y el ojo de la cámara es el ojo del director, obviamente. Lo que muestra, por ejemplo, son paneos de paisajes distintos, donde no hay personajes. Nos muestra una imagen-percepción pura. Lo que percibimos nosotros son esas imágenes. En esas imágenes hay movimiento, pero no hay personajes, ¿no? No hay personajes. ¿Se entiende esto? No sé, se me ocurre un ejemplo contemporáneo que por ahí muchos de ustedes vieron, porque está muy bien marcado en esa serie japonesa, que es la de la cocina de medianoche. Si no la vieron, siempre hay que ver, porque son capítulos muy cortitos y son hermosísimos. Bueno, siempre comienza por una imagen-percepción, nos muestra Tokio. Es un tipo de imagen, ¿no? Imagen-percepción. Uno podría decir, bueno, en casi todas las películas podemos ver imagen-percepción. A veces no, porque se privilegia otra cosa. El otro tipo de imagen que propone Deleuze en esta cuestión es la imagen que tiene que ver con la imagen-afección. En general, la imagen-afección es la imagen que el cine trabaja con primeros planos. Y nos dice Deleuze, por supuesto, unido a su concepción sobre el rostro, o sea, la rostridad, que las imágenes, este tipo de imagen-movimiento, que es la imagen-afección, tiene un primer plano. Como si en ese primer plano desapareciera el contexto. Es como si, ¿no? Porque nunca desaparece del todo. Ese primer plano puede ser un rostro, es un rostro, más allá de que sea una cara o no. Es un rostro en el sentido de que, bueno, podría ser en una película de terror un cuchillo, pero a la manera de rostro, porque impacta de tal manera, nos afecta de tal manera que si en una película de terror vemos solo el cuchillo en la escena, eso afecta como rostro. ¿Se entiende esto? En la propuesta es esa imagen-afección, es eso que nos afecta totalmente, nos asusta o no, o puede ser que nos encante, bueno, pero algo nos afecta totalmente. Especialmente en el cine de terror hay imagen-afección. Pero uno puede buscar esta imagen-afección en cualquier película, ¿no? Generalmente siempre hay algún primer plano, en donde lo que aparece es esto que afecta, por supuesto, al protagonista o al actor, e inmediatamente nos afecta a nosotros, porque lo maravilloso del cine es eso, ¿no? Es que la imagen-afección afecta y nos afecta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Bueno, más o menos, que no sé si está muy claro, pero por lo menos es lo que propone Deleuze, ¿no? Hay algo que, bueno, vamos a hacer el tipo más común de la imagen es lo que él denomina imagen-acción. Porque justamente, ¿no? La imagen-acción es una imagen que siempre en el cine plantea una situación, la que fuere, que sería inicial, digamos, una acción y una situación transformada, ¿no? Esto, el cine prácticamente lo dice cualquier película,
Y fíjense que es muy importante entender esto, porque esto le da un ritmo al cine. Cuando uno no está, por ejemplo, no estábamos, ¿no?, acostumbrados a ver cine oriental, ¿no?, sobre todo las películas iraníes hace años, decimos qué lento que es este cine, es muy lento. ¿Por qué es muy lento? Porque entre la situación, la acción y la transformación de la situación pasa tiempo, o sea, el ritmo es lento. Y acostumbrados al cine de acción fundamentalmente son las películas del oeste, ¿no? Hay como ejemplo son las películas del oeste, en donde hay una situación, donde hay una acción y donde hay una resolución de la acción, sea la que fuere, ¿no? ¿Se entiende? Esto es lo que le da el ritmo al cine, ¿no? Y que por supuesto produce distintas afectaciones en nosotros, ¿no? Los tres tipos de imagen, movimiento, ¿sí? Después hay otra cosa importante, otra distinción que hace Deleuze de las imágenes, que es cuando la imagen que vemos es la imagen que ve el protagonista o el personaje que en ese momento está. Sí, nosotros vemos lo mismo que ve el personaje, ¿no? Que es una imagen de tipo subjetivo. ¿Sí? Me hace ver lo mismo que ve él. La imagen que llama objetiva, digo llama porque de objetiva no, nos muestra algo que es parecida por ahí a la imagen perceptiva, nos muestra algo que no sabemos quién lo ve, lo vemos nosotros. Cuando se muestra un paisaje, por ejemplo, nada más que el paisaje, y se sigue mostrando el paisaje o, bueno, o lo que existe en ese paisaje, lo que hay en ese paisaje, la imagen es objetiva, está sola la imagen, no está mirada por nadie. Digo, no es así porque el que lo está mirando es el ojo de la cámara, o sea, el director, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, esa imagen supuestamente objetiva es relativamente objetiva, es lo que me quiere mostrar el director. Pero es la diferencia a la imagen subjetiva, ¿no? Porque no hay nadie que la esté mirando en la pantalla. Esa es otra distinción importante que hace él de la imagen movimiento. Muy bien. Todo esto es muy, muy importante, pero me parece que hay otro plano del análisis del cine que a mí me resulta sumamente interesante trabajarlo, ¿no? Que es que nos hemos acostumbrado a ver, como decimos nosotros, ir al cine, ir a ver una película, así lo decíamos habitualmente, ¿no? O si quieren, lo decimos ver una serie, ¿no? No es lo mismo. Pensando en que lo que vemos y lo que seguimos especialmente es la línea argumental, o sea, lo que le pasa a los personajes, o sea, el relato de la historia que nos trae esa película. Solo, es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Solo a partir de lo que se llamaría lo que se llama el texto de la película, ¿no? Bueno, lo que nos llama la atención, esto ya lo decía Einstein en el año 47, él decía, el problema del cine es que le hemos agregado sonido. Fíjense, él está refiriéndose al cine mudo, por supuesto, y dice, cuando le agregamos sonido ya no es cine. Le dirán, bueno, exagera un poco, sí. Pero la idea, la hipótesis, ¿sí? ¿No? Poder entender otro régimen de signos que no sea el régimen significante del texto. Y esto para mí es la experiencia más importante del cine. O sea, que podamos entender que no solo se dice con las palabras, sino que son las mismas imágenes, o sea, es el mismo movimiento de las imágenes a través del cual podemos inferir lo que sucede. Y en realidad esta es la riqueza del cine.
poder dar cuenta con imágenes y no con palabras lo que sucede, o lo que va sucediendo, mejor dicho, ¿no? Porque esto siempre es un transcurso, por supuesto. No sé si se entiende lo que digo, pero si no, díganme por qué no repetir. ¿Se entiende más o menos? Bueno, ¿por qué es tan importante entender esto? Y bueno, porque un trabajo que hacen Deleuze y Guattari en toda su obra es esta idea de poder romper con la hegemonía del régimen significante, ¿no? Y entender que además del régimen significante están todos los otros regímenes de signos que se combinan de manera diferente, ¿sí? Pero que a su vez producen sentido. O sea, que el sentido no lo producimos solo con el lenguaje, sino que lo producimos a través de otros signos. El cine nos muestra claramente esto. Uno podría decir, bueno, el cine realmente, una buena película es la que podemos inferir a partir de las imágenes, y no solo a partir del texto. Es cierto que hoy ya no podíamos concebir una película que no esté hablada, ¿no? Que no nos expliquen un poco. Pero fíjense, como ahí hay dos tipos de cine en general, ¿no? En general, porque si no es muy específico, pero bueno, es un poco largo para darlo en poco tiempo, que sería ese cine que trata de explicarnos todo, el clásico cine norteamericano, ¿no? Y entonces pasó tal cosa, y ya vimos, ya estamos viendo lo que pasó, ¿para qué lo explica, no? Y aquel que no explica, sino que muestra en imágenes justamente el sentido de lo que sucede. Bueno, esta es una experiencia importante para ver cine. Creo que si algo hicimos en el taller, ¿no? Hoy hay presente, por lo menos que yo veo, porque estoy viendo no quiero mover la pantalla por las dudas, porque vieron que siempre uno mueve, por ahí vuelve, por ahí no vuelve. La quiero dejar así. Pero una de las cosas interesantes que hicimos en el taller es todas, ¿no? La experiencia de ya no ver cine solamente con el texto, ¿no? De poder leer imágenes. Y eso me parece que lo hemos aprendido. Nos cuesta, ¿eh? No es algo que nos sale muy fluidamente, pero sin embargo, no sé, Virginia y Raquel, que yo las veo porque a lo mejor hay más. Ahí está Virginia y ahí está Raquel, yo la tengo en otra esquina. Hemos aprendido a hacer eso, ¿no? Hemos aprendido, digo medio entre comillas, a poder leer imágenes más allá del texto y gozar de esas imágenes, de lo que dicen esas imágenes, ¿no? A ver, si hacemos una comparación un poco burda, esto es mucho más fácil que suceda en el cine oriental que sucede en el cine de Occidente. ¿Por qué es más fácil? Y porque los idiomas orientales son idiomas alusivos, o sea, no hay, como en nuestras lenguas, no hay una idea de representación y que la palabra representa la cosa, ¿no? Hay alusión a la cosa. Por lo tanto, este corrimiento en relación a que, bueno, hay una determinación, hay un significado, nos referimos a ese significado, bueno, esto a nosotros nos dificulta, ¿no? La preeminencia del régimen significante nos dificulta poder entender otro régimen de signos. Lo cual, por otro lado, es raro, ¿no? Porque siempre digo esto y lo repito, porque realmente si esto lo repito, hoy decíamos con Greta que, bueno, hay muchas cosas que repito, no sé cómo no se aburren, pero a veces a cierta repetición tiene que ver con una manera de insistir sobre algunas ideas para que genere otras, por supuesto, ¿no? Y es que esta experiencia es la del sueño, ¿no? Justamente, y es la experiencia que para mí es lo más interesante que descubre Freud, ¿no? Que no podemos contar, o sea, no podemos relatar nuestros sueños. Y no lo podemos relatar porque hay otro régimen de signos. Soñamos en imágenes. Y las imágenes no son traducibles al régimen significante. No son totalmente traducibles. Siempre queda, como Freud se dio cuenta, un resto que no relato.
¿Qué es ese resto? Y ese resto es la imposibilidad de traducción. Pero por otro lado, y tal vez esto sea muy importante, toda nuestra existencia tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con pasar de un régimen de signos a otro permanentemente, no hacer una posibilidad de trasladarnos o de traslación de un régimen de signos a otro, que de hecho lo hacemos cotidianamente, pero por ahí no somos tan conscientes, ¿no? De esto. Bueno, ¿por qué no se pueden traducir los regímenes de signos? Y porque son intensidades diferentes. Las que se ponen en juego son intensidades distintas. Y el cine tiene esa creación maravillosa, a mi juicio, ¿no? De ponernos frente a intensidades diferentes. Justamente a través de las imágenes, a través del movimiento de estas imágenes movimiento, hoy a través de técnicas muy sofisticadas, por supuesto, y nos pone permanentemente en este lugar de estar frente a regímenes de signos diferentes, ¿no? Que en general perdemos muchas veces porque privilegiamos otra vez el argumento, ¿no? Pero el argumento dicho en palabras, ¿no? No el argumento que aparece en las imágenes. Y esto es una característica maravillosa en sí. No sé si se entiende hasta ahora qué queremos decir. O sea, cómo Deleuze piensa estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión de lo que significa percibir movimiento y la cuestión de lo que significa estar frente a distintos regímenes de signos. Que en muchos casos, ya hay un tercer régimen de signos, ¿no? Que introduce el cine, que es el régimen sonoro. Y en muchos casos hay coincidencias entre lo que se dice con las palabras, lo que se muestra y lo que se escucha. Pero justamente los directores, especialmente el cine francés, ¿no? Godard es un maestro para eso, justamente lo que a veces hoy con esta idea no sucede es que no hay coincidencia entre el régimen, o sea, entre lo que se ve, lo que se escucha y, supónganse, y la música. No hay coincidencia. Bueno, esperen un minuto porque toca el timbre. Esto es para mí el imprevisto. Puedo controlar algunas cosas, pero el timbre del portero no. A ver, esperen un minuto. Les dije que no tocara, pero... Hola. Sí. Yo no sé, pero yo no puedo bajar ahora, ¿eh? Que lo tomen. ¿Qué habla? Sí, sí, por favor, no. No. Bueno, disculpen un minuto. Eso es lo que pasa en el cine también, ¿no? Hay momentos que hay disociación. El cine acostumbra a eso. A ver, en general nos molesta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que, bueno, a ver, si dicen una cosa, que muestren eso que dicen. No. En el cine puede mostrarlo o no. Y puede haber, bueno, una cosa es lo que aparece, otra cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se escucha en cuanto a una música que no tenga absolutamente nada que ver. Puede pasar eso o no. El tema es meternos en otro régimen de percepción, en donde no hay unidad, donde no hay armonía. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bueno, ahora no los voy a atender, así que... A ver, espera un minuto, espera. Hola, sí. Sí. No, yo estoy trabajando, no puedo bajar ahora. Vení después, o no sé, ahora no.
Bueno, estas son las disociaciones. En el cine estaría mal. Una película de Godard es fantástico porque daría cuenta de lo que hoy sucede, ¿no? Hoy sucede esto, antes no sucedía. Si estuviéramos en la asociación todos, muchos no podrían estar porque están en otro lado, pero no habría estas interrupciones. Así que mil disculpas. Pero forma parte de lo que es en realidad la interrupción, ¿no? Es lo que es la interrupción, ¿sí? Se interrumpe esto de alguna manera, se interrumpe la percepción, así es siempre. Hoy es más notorio nada más, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Pasemos ahora rápidamente, ¿no? Digamos, esto también fue un paneo de lo que hace Deleuze, un paneo rápido de lo que hace Deleuze, para pensar lo que es la imagen-tiempo. Porque nos resulta fácil pensar la imagen-movimiento, ¿no? Pero nos resulta mucho más difícil seguramente pensar la imagen-tiempo. ¿Por qué la imagen-tiempo? ¿Qué es lo que hace el cine con el tiempo? A ver, es una cuestión de pensar qué hacemos con el tiempo, no es solo el cine, ¿eh? No es solo el cine. Es una cuestión de pensar qué hacemos con el tiempo. Al tiempo nosotros lo hemos percibido, nos lo han hecho percibir, ¿no? Fundamentalmente como tiempo sucesivo, ¿no? Como linealidad del tiempo. No es porque el tiempo no sea eso también, es sucesivo, sin duda, ¿no? Sin duda. Fíjense, con el tiempo es algo muy impresionante, ¿no? Porque los físicos nos dicen, no, y el tiempo no existe. ¿Por qué el tiempo no existe? Y porque en el universo transcurren cosas, pero no hay tiempo. Tanto que nos hicieron pensar que era el tiempo, toda la filosofía se pasó preguntando qué era el tiempo, que está la eternidad, que hay un tiempo de tal manera, etcétera, etcétera. Hoy nos dicen, por ahora el tiempo no existe. Pero también nos dicen los físicos, sí existe para nosotros. O sea, el tiempo no existe para el universo, pero sí existe para nosotros. ¿A qué llamamos tiempo? Justamente llamamos tiempo a la sucesión de acontecimientos, un acontecimiento tras otro, a ese devenir del acontecimiento lo llamamos tiempo. A nuestro devenir de nuestra propia vida la llamamos tiempo, pero no es tiempo, es devenir constante. Bueno, si lo queremos llamar tiempo, lo llamamos tiempo. Ahora, el cine nos introduce también en otra experiencia de tiempo. En parte por dos razones, ¿no? La primera es que nos sitúa en un tiempo que no es el nuestro. Es el tiempo de lo que acontece en esa película, ¿no? Tanto es así que, qué sé yo, en un film histórico nos puede trasladar permanentemente a la Edad Media y por momentos estamos viviendo esa otra temporalidad que es la Edad Media, tranquilamente. Ese es un aspecto más sencillo. Pero el otro aspecto, que es el que le interesa a Deleuze, es que el tiempo, el cine no solo presenta, porque también lo presenta, el tiempo lineal, sino que corta ese tiempo lineal, ¿no?, con lo que él llama cierta simultaneidad, o sea, lo que ocurre en distintos planos del tiempo. Y acá vuelve a tomar a Berzón, lo retoma de nuevo a Berzón, porque Berzón se preocupó no solo por el problema del movimiento, sino también por el problema del tiempo en relación a la memoria. Porque para nosotros existe el tiempo porque existe la memoria. Misterio, ¿no? Porque ha sido el gran misterio del siglo XIX, todos preocupados por la memoria y el olvido. Nietzsche, Freud, Berzón, Proust, todos pensadores del fin del siglo XIX preocupados por el tiempo y por la experiencia del tiempo. Bueno, justamente
el cine nos pone frente a otra experiencia de la temporalidad, no solo porque nos llevará a otros tiempos, sino porque en la simultaneidad se pueden dar muchas cosas. O sea, esto que el cine resuelve en términos de que en un mismo momento puede haber muchos planos, como también hay en la realidad, ya vimos, hay varios planos, tocan el timbre, son planos distintos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el presente? Es todo eso, porque todo eso es una concentración, para decir versón, de presente. ¿Qué hace la memoria? Porque la memoria no solo tiene que ver con el pasado, para él tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Es una contracción lo que hace la memoria, es un trabajo de contracción entre este pasado, presente y futuro. En el cine esto se puede mostrar en una sola escena. Y ahí es esa otra magia, digamos, del cine, que presenta Deleuze como imagen-tiempo. O sea, no solo nos presenta movimiento, sino que puede lograr una contracción de presente, y esto se hacía en el cine con lo que se llama plano y contraplano, o sea, un plano y otro plano detrás, y puede haber otro plano y otro plano. Pero todo en la misma escena, que es como vivimos el tiempo. Pero claro, habitualmente no hacemos esto, ¿no? Porque si no, nos volvíamos medio locos, ¿no? Así como no percibimos el movimiento del plano, por suerte, insisto, porque fíjense, todos son problemas de nuestra percepción, ¿no? Tampoco percibimos el movimiento de rotación de la Tierra. Y la Tierra se mueve a 1600, ahora parece que son 1666 kilómetros por hora. O sea que si percibiéramos el movimiento de la Tierra, no sé cómo haríamos, no sé cómo estaríamos, ¿no? No podríamos estar acá sentados o parados, posible, ¿no? Sin embargo, por suerte no lo percibimos. ¿Sí? Bueno, lo mismo nos pasa con esta contracción de presente, ¿no? Son muchas cosas, muchos planos a la vez en un mismo presente, pero la imagen tiempo del cine nos la muestra. Por lo tanto, también modifica nuestra percepción del tiempo. Bueno, más o menos habíamos quedado, Greta, que Sí, estamos en horario. estábamos 20 en dijiste, horario. así que. Yo les voy a contar una cosa. Bueno, ahora le decimos, convocamos por ahí a Patricio. Yo les voy a mostrar, como decimos que lo que hacemos en este taller, y que todo esto lo hemos podido hacer porque es un producto del taller, voy a mostrarles una especie de film, digamos, que fue el año pasado la síntesis que hizo una de nuestras participantes. Ahí están todos los nombres de quienes conforman este taller, y a ella se le ocurrió, porque siempre se le ocurren ideas geniales, ¿no? Hay que reconocérselo, a Claudia Cradanel, que lo que ella hizo es una relación entre escenas de algunas películas a la manera y ahí lo va a decir, a la manera de la poesía japonesa, de los haiku, de la poesía japonesa, que es una poesía breve, que tiene que tener tres versos, con una métrica especial, la cual en general lo que quiere hacer esa poesía es despertar alguna sensación. Y esto es lo que hizo ella con distintas escenas de las películas, atribuyendo esa escena a alguna de las participantes del taller. ¿Se entiende? Dedicada esa escena a los participantes del taller. Por supuesto que inmediatamente a todas nos llevó, esto fue el fin de año, la última reunión del grupo del año pasado, a tratar de ver esas películas, sobre todo a la película que a cada una se le pudo atribuir, ¿no? Bueno, es para mostrar una producción colectiva, porque un taller tiene que tener una producción colectiva. Entonces yo quiero que la vean así. Es muda la película, muy importante. La película, este montaje, pues exactamente un montaje, no tiene sonido.
Me acuerdo que Claudia, nuestra secretaria de la PPG, sin la cual no habría taller, también tenemos que decirlo, porque colabora permanentemente, decía, pero no tiene sonido. No, no tiene sonido. Es una experiencia visual, ¿sí? En la que cada uno nos hemos identificado o no con la imagen que Claudia nos atribuye. Bueno, Patricio, ¿la podés pasar? Perfecto.
Bueno, esto es lo que le queríamos mostrar para que se vea como un taller se produce, ¿no? Y por otro lado, esto que con lo que Claudia empieza esta relación entre lo que pueden ser escenas y los haikus, estas palabras de Deleuze, ¿no? El Deleuze siempre es el deseo revolucionario porque busca nuevas conexiones y nuevos agenciamientos. Esto es lo que ha hecho él con su trabajo sobre cine y con todo su trabajo. Bueno, muy bien. Greta. Sí, primero voy a respirar porque me conmovió. Sí. No sé si sería un poco la sensación de la construcción y todo. Y después sigamos si alguien tiene alguna pregunta o comentario y quiera levantar la mano, vamos a tratar de seguir un orden en ese sentido, o escríbanlo y podemos comentar, preguntar. A ver. Se quedaron mudos. Qué fracaso. Danos tiempo. Hay tiempo. No te preocupes. ¿No? El tiempo ahí. El tiempo. A ver, Raquel. Raquel levantó la mano, Sí. mira. Ahí está. Bueno, entonces, yo no la vi, Raquel. Raquel, creo que Susana Matus también, ¿no? Puso una manito. Sí. Muy bien. Y Elena, ¿no? ¿En ese orden? Elena está en la manito, sí, Sí. también. Exacto, sí, en ese orden. Bueno, Por favor, Patricio, ¿nos ayudas? Sí, cada uno puede habilitar su micrófono. Listo. Cada uno puede habilitar su micrófono, me parece, sí. Raquel. Yo quería decirles a los que seguramente entendieron con bastante dificultad todo lo que dijiste, Laura. No entendieron nada, quiere decir eso. Que a mí me pasó lo mismo, así que no se preocupen. Y muchas veces entro en clase bajo el efecto de la imagen afección, porque estoy fascinada, y no quiere decir que todo lo que yo vea lo entiendo. Se los quiero decir para que tranquilicen su inquietud. Nada más. Bueno. Después estaba Susana. Susana, Sí, ¿querías después comentar? Elena y después Norma, me parece, ¿no? Norma Sí. Susana, Elena, Norma, Sara también. Sara. Sí. No sé, no veo a nadie más. Yo tomé nota y voy nombrando más o menos el Perfecto. orden que recuerdo. Cualquier Bueno, cosa. Primero, gracias María Laura, como siempre. Yo creo que algo entendí. Lo que me quedó, dos cosas. Una, pensaba, yo sé que no se puede explicar lo que Claudia hizo, porque seguramente tendrá que ver con un código compartido por el colectivo, pero no sé, pensaba en esto de la imagen afección, que está lo que recibe el que ve la peli, pero también lo que quiso transmitir el director, ¿no? No sé si se puede decir algo en relación a qué quiso transmitir Claudia, más allá de que ustedes como grupo seguramente habrán podido producir algo en relación a eso. Pero pensaba, bueno, el valor de la transmisión en el cine también, ¿no? Tal vez no desde un lugar de comprensión significante, pero no sé cómo se llama, te pregunto. No, está bien, siempre hay una intención de lo que el director fundamentalmente o el productor quieren decir, ¿no? En realidad, lo que acá quiso decir Claudia, te diré también que en el propio grupo también produjo cierto, por lo menos, inquietud. Yo lo que ella dijo es al revés. No quise decir nada. Cuando pensé en cada una de ustedes, pensé en esta película, en lo que significaba, no la escena, sino la película en general, ¿no? Pensé eso y se me ocurrió eso, ¿no? Eso es muy interesante también. Bueno, es ese instante, es un corte, es eso, no es otra cosa, es eso lo que se le ocurrió, ¿no? A la manera de
de producir un efecto, como es el haiku, que quiere producir un efecto. Pero por supuesto, ¿qué es lo que le pasa a cualquier director? Más allá de la intencionalidad que tenga en la película, los efectos que produce no son previsibles, porque son singulares. Y seguramente cada uno vio otra cosa. Eso es lo maravilloso. Si no, habría uniformidad. Ahí está bien claro la heterogénesis guattariana, me parece, ¿no? O sea que eso es lo que te puedo decir. Hay que quedarse con ese impacto. Porque si no, está siempre, ¿qué quiso decir? Y ella no sabe qué quiso decir. No es tanto que, pues, en realidad vos me contestás, porque si ella quiso, digamos, al pensarlo como haiku, lo que quiso fue producir un impacto. Eso es lo que quiso, no importa. Por eso decía, no tanto por lo que quiso decir, sino después que se produzca o no lo que el director quiere producir, no sé. Pero, Y en algunos sí, en otros no. claro, pero hay algo ahí, bueno, digamos, que en realidad me lo contestaste, tenía que ver con producir un impacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, Impacto, y la otra, para ella fue, ella decía, es una especie de agradecimiento al grupo, ¿no? Esta cuestión de que ella, bueno, estuvo pensando en cada uno de nosotros y lo relacionó con una escena de una película, porque ella piensa así, piensa en escenas de película y piensa en producción cinematográfica. Entonces, es fantástico lo que hizo. Más allá que a algunos no le gustó a lo que asoció, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. sí. No, y lo otro que pensaba es en el valor del montaje que vos traías, que me parece que se puede pensar también en la clínica, se puede pensar, digamos, como una herramienta que no siempre tenemos con registro, no sé si conciencia, pero registro de cómo lo usamos y que en realidad es una herramienta en nuestra profesión, porque digamos, sobre todo cuando te das cuenta que armaste un montaje que produjo un efecto que por ahí no está bueno, ¿no? Me parece que es una herramienta muy interesante para pensar el cine y el casualmente Claudia puso, cuando se relaciona conmigo, pone una película de este director mexicano, ¿no? Que esa película que puso es, bueno, ahora se me fue el nombre de la película, pero es una película que yo trabajo siempre, que tiene que ver con el montaje, que uno haría otra película con el montaje, con otro montaje. Esto es justo, ¿no? Porque ha hecho hincapié en el montaje, porque para mí es un dispositivo extraordinario. Para la vida también, ¿no? En el caso de ustedes, muy especialmente para la clínica, pero para la investigación y para la vida, ¿no? Pero bueno, eso me parece. Bueno, eso. Mil gracias, María Laura. No, por favor. ¿Estaba Elena después? Sí, después creo que no. Bueno, Sí. Sí, muchas gracias, María Laura. Yo no sé cuánto habré entendido, pero que me resultó sumamente claro y entretenido y atractivo lo que trajiste, absolutamente. Me hizo pensar un montón de cosas que nunca se me hubieran ocurrido, y eso que me encanta el cine y veo mucho cine, pero todo esto que explicaste hoy me hizo descubrir y pensar en cosas que nunca había pensado. Así que te agradezco doblemente. Con respecto a la producción del taller, sí, realmente me impactó el montaje que armó Claudia, y donde realmente lo que pensé es por qué habrá seleccionado lo que seleccionó, porque indudablemente ahí también hay una afección, o sea, supuse que ella se debe haber sentido afectada por las películas que eligió, sobre todo con los pasajes que eligió para hacer el montaje, y posiblemente también al pensar a quiénes se los iba a dedicar, ¿no? Y ahí se me ocurrió también pensar en, vos hiciste la relación entre imagen y sueño, y en lo que sería el registro significante
que surge a partir de las palabras, ¿no? Entonces pensé, cuando vemos una película donde hay un guión hablado, ¿no? Un guión escrito, donde hay palabras, todos también podemos interpretar cosas diferentes. Por supuesto. Pero cuanto más, hablando también de la afección subjetiva, ¿no? Que produce eso que vemos y que oímos y que leemos. Y cuanto más diversificada sería esa interpretación, esa lectura, cuando solamente vemos imágenes, esos planos que se van sucediendo solo de imágenes, porque justamente creo que ahí eso da lugar a que vuele nuestra fantasía y nuestra imaginación mucho, 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 mucho más lejos todavía, ¿no? Así Que es. cuando está acotado, o no sé si la palabra es acotado, pero está como encuadrado en un régimen significante, donde también podemos hacer distintas lecturas e interpretaciones, pero todos leímos lo mismo. En cambio, cuando hay una sucesión solo de imágenes, no siempre vemos todos lo mismo. Creo que podemos ver cosas muy diferentes. No, y además lo importante del cine es qué es lo que dicen las imágenes, ¿no? Sin las palabras, qué es lo que dicen las imágenes. Eso es lo que hay que acostumbrarse a mirar, digamos, ¿no? A dejarse afectar por ese otro régimen de signos. No solo... ¿Qué es lo que dicen las imágenes? Donde ahí se da, creo, que se da o no se da, no sé, una combinatoria entre qué quiso decir el que me muestre esa imagen y qué significa para mí, en qué me afecta a mí esa imagen, como para que yo vea o lea en esa imagen lo que yo veo o leo, que no sé si es lo que me quiso decir el que me la está mostrando. O sea, ¿qué dice para mí? Exactamente, no importa lo que dijo, lo que quiso decir, porque eso es siempre lo que pensamos en relación a, bueno, ¿qué habrá querido decir? A lo mejor el director tampoco lo sabe. O sea que estamos pretendiendo algo que probablemente no lo sepa. Es como si yo dijera, le salió así, a ver qué efecto produce. Eso, no sé qué quiso decir, sino estamos siempre pensando que hay una intencionalidad total, ¿no? Y claro. no tenemos intencionalidad total. Es lo que dijo Claudia cuando dijo no quise decir nada. Exactamente. Exactamente. Bueno, muy interesante. Perdón. Muchas gracias, realmente. Perdón, yo voy a agregar algo porque me quedé con el impacto y me gustaría agregar que me siento como colonizada, estamos colonizados por todo lo que aprendimos, y estoy colonizada por el argumento que siempre tiene que ver con la película, ¿no? De modo que uno de los desafíos que tengo en este grupo es salir de esa cosa colonizada y captar un montón de signos que de otra manera uno no capta, y tratar de ver qué significan esos signos, qué otro lenguaje puede uno abordar con eso. Eso es, creo que, la multiplicidad de sentidos que puede haber, y que por eso uno dice que no entiende, porque no entiende, pero es el desafío de poder llegar a descolonizar la cabeza para entender otra cosa. En la vida, ¿verdad? Y en todo lo que tendremos que hacer de aquí en adelante. Bueno, ahora sí me voy. Gracias, Raquel. Norma. Sí. Bueno, muchas gracias, María Laura. Como siempre, siempre aportando algo novedoso, valioso, que genera las ganas de seguirte escuchando. Así que, bueno, yo he escuchado Deleuze y el cine, no en tu taller, pero sí en un taller anterior con Diego Stulwark. Después, bueno, te he escuchado mucho en nuestro propio seminario hablar de Deleuze y el cine, pero lo que me pareció interesante y que tiene que ver con las afecciones y lo diferente que uno puede ir traduciendo de acuerdo a sus posibilidades interpretativas en cada una de las nuevas mostraciones, como cuando uno ve
3, 4, 5 veces una película, siempre aparece algo, sobre todo de los regímenes de signos diferentes que no son el argumento en sí. Y me pareció muy interesante el video por las afecciones que produce, porque una cosa que percibí en el paneo eran que, bueno, referían prácticamente todas a películas que yo amo y que de algún modo todas juntas me produjeron una enorme emoción. Entonces, en un comienzo no sé qué decir qué produce cada una de las imágenes. Yo lo sentí como en el conjunto, ¿no? La emoción de encontrar algo conocido y algo desconocido. Por eso también me parece muy interesante referirlo al sueño, donde uno se encuentra con algo conocido y algo absolutamente desconocido a traducir, y que esto que y termino con esto. Esto que dice Dele es tan maravilloso, de que el deseo es revolucionario. Creo que también nuestra capacidad de hacer montaje es verdaderamente revolucionaria, ¿no? Y creo que eso es el valor que podemos llegar a tener como clínicos, tener cierta capacidad de movernos de hacer montajes diferentes, animarnos a hacer montajes diferentes. Bueno, gracias. Gracias, Vivi. Estamos casi al final, pero Sara quería hacer un comentario. Bueno, después yo una cosita. Y después Nélida, sí. Nos Sí, hay extendemos un otra ratito persona porque... más. Hay otra persona más, me parece, que levantó la Sí, mano. yo pedí la palabra también, no sé si habrá tiempo. Sí. Virginia, Claro. bueno, está bien, nos Virginia, extendemos un Virginia. poquito, sí. Estoy desmuteada ya. Sí, bueno, agradecerte es poco. Ya te dijeron todos, me adhiero a todo lo que dijeron mis compañeras para no perder más tiempo, pero por supuesto me encantó. No sé si entendí algo, yo me dejé llevar, así que, o sea, fui como siguiendo, navegando con la ola, así que no sé lo que entendí, pero lo que sí me evocó tantas cosas. Una de ellas es decir, bueno, el cine es un arte, y como todo arte nadie sabe, ningún pintor sabe lo que quiere pintar. Digamos, estamos dentro de un tema del arte en general. Exacto. Perfecto. Entonces todo lo que dijimos lo incorporamos al cine como lo artístico. Por lo tanto, digamos, tenemos que ubicarlo en ese lugar. Y a mí lo que me evocó, digamos, que seguro que todos vieron a Cinema Paradiso, cuando él al final de todo le marca, junta todas las películas del beso, ¿no? Las Y escenas los de besos, beso. todo lo prohibido, ¿no? Y entonces ahí tiene un montaje sobre un montaje, que es la película, pero un montaje sobre otro montaje, sobre otro montaje. O Woody Allen, cuando en La Rosa Púrpura del Cairo muestra un montaje que es una película dentro de otra película. O sea que los artistas cinematográficos, ¿no? O la última película, que es una joya, la de Spielberg, sobre su familia, ¿no? Sobre una cosa autobiográfica, digamos, realmente, y ahí donde dice que es el cine para él, ¿no? Bueno, entonces me parece que es algo tan emotivo, que son imágenes sobre imágenes, montajes sobre montajes, sonidos sobre sonidos, y bueno, me parece que lo que más me gustó de esto es que me dejé llevar por todas estas imágenes, más las que a mí me fueron evocando de mis películas, de las que me surgieron hoy, porque seguro que uno tiene miles de películas favoritas, pero le surgen estas, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho, por supuesto. Fantástico. ¿Hay Nélida tiempo? y Virginia, sí, un ratito, ¿no? A ver, Virginia quería decir algo, y me parece que estaba antes que yo, me parece. No, yo quería recordar una película muy vieja, que ya no es muy vieja, es un clásico, bueno, pero ya tiene 50 años, creo, que es El primer padrino de Coppola, que empieza con un montaje de dos escenas. Una es el interior de una habitación donde está el padrino con gente que lo viene a pedirle a hacer con él algunos tratos. Y es una escena en una habitación cerrada, oscura, predomina
negro, ahí hasta tiene un gato él que me parece que hasta el gato es negro. Y por fuera está una fiesta creo que de casamiento de la hija de él, y se va alternando permanentemente los sonidos de la habitación donde está Marlon Brando con todos los demás, y el sonido de la fiesta donde van llegando, se va sumando gente, mucha luz, mucho movimiento, y el otro es quietud. Y esa alternancia, a mí ese montaje siempre me pareció extraordinario, como primera escena, que va a hacer referencia a dos mundos. A dos mundos que están, que después se van a mostrar, pero donde la cuestión familia aparece como como en dos formas muy diferentes. Una familia con un casamiento, y otro que es una organización como familia también, que se llama... De la mafia. Claro. De la mafia. No sé, eso como montaje, no sé, lo uso siempre para pensar, como sigo leyendo todas estas cuestiones de cine, lo uso mucho para pensar cuestiones así, ¿no? Bueno, eso era nada más. Gracias por darme la... Nélida, ¿no? No, bueno, quería agradecerte porque es un lujo siempre escucharte, no hay nada que hacerle, es así, ¿qué vas a hacer? Tenés que aceptarlo. Eso por un lado, y por otro lado decirte que no sé si es desde el entendimiento, pero sí desde el sentir todo el tiempo lo que vos ibas transmitiendo, incluso apareciendo imágenes que ni siquiera podía identificar de qué películas o de qué escenas, ¿no? Como que iba más allá de eso. Y otra cosa que dejo así como que se me cruzó y no sé bien por qué, no es para desarrollarlo, pero es el tema del teatro, ¿no? Y poder pensar qué pasa, porque además se me cruzó el baile, se me cruzaron un montón de cosas en relación al movimiento y al sentir y las afectaciones. Pero bueno, nada, lo dejo ahí y mucho agradecimiento. Gracias, Nélida. Y Greta, yo sugeriría una cosa, que si alguien quiere que mande a la Secretaría, por supuesto, pregunta o una inquietud, porque la podemos trabajar en el taller también. Ah, perfecto. Para que, sí. Claro, para que tengan una vía para continuar. Exactamente, sí, para seguir trabajando y amasando, dijiste, ¿no? Claro. Está bien, si pueden, está buenísimo. Si alguien quiere. Las transmitimos, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, siempre vamos a querer un poquito más, me parece, porque son temas que convocan, que nos hacen revisar cosas. Primero, agradecer la presencia de todos y especialmente María Laura. Vamos a concluir, pero te agradecemos que nos descentres también un poco. Vale, eso es un buen trabajo. ¿No? Porque creo que hay algo de este movimiento o tiempo o reflexión sobre cómo el arte nos conmueve, nos aporta, nos descentra, y el taller y por supuesto tu presencia hoy también nos ha aportado un montón. Así que bueno, el que quiera enviar, ahí están los datos, docencia@appg.org.ar, para que nos hagan llegar algún comentario o pregunta, ¿no? Interrogante que haya surgido para trasladarlo al taller, lo que quieran. Claro. A ver qué se arma. Claro. Bueno, muchas gracias. Perdón a los que quedaron sin comentar. Adriana Sonis había hecho brevemente un comentario sobre la dirección y decía, hay que pensar con el director y no como el director, y me parece que está buena también su comentario. Muchas gracias. El pensar con, ¿no? El pensar con, había que subrayar. No, yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Al espacio, por supuesto a la PPG como siempre, y al revés. No, es un honor estar acá. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día.